Programador y de la programadora. En el especial del día de hoy vamos a tener un invitado de lujo que se brindó a participar con nosotros, Sergio Yáñez Silva. Él logró lo que todo el mundo quiere lograr si se mete en programación, que es trabajar para las mejores empresas del mundo. Trabajó en Amazon y actualmente está como software engineer en Meta. Así que le vamos a preguntar cómo hizo, que nos dé todos los tips para llegar y que nos demuestre que sí se puede. Así que ahí lo vamos a estar. Y mientras aprovechen a dejar todas las preguntas porque vamos a tener un espacio para preguntas al final de todo, así les puede contestar en vivo y en directo. Acá está. Bienvenido, Bien, Sergio. bien, ¿me ¿Cómo escuchan? estás? Perfecto. Sí, ahora no te ¿Vos? veo, no estoy seguro si es Instagram o soy yo. ¿No? Ya, Yo te veo perfecto. ¿Ustedes lo ven a Sergio? ¿Nos ven a todos? Ahí comenten. Delay igual los comentarios, así que a ver, ¿todavía no me no, ves? pero puede ser que sea. A ver, me voy a meter de nuevo, un segundo. Dale. A ver, a ver. Bienvenidos a todos, vayan diciéndonos de dónde son, qué es lo que quieren saber, en qué etapa están de la programación. A ver, ahí lo volvemos a unir a Sergio. Puede fallar. Ahí te veo y te ¿Ahí? escucho, sí. Genial. Bueno, antes Gracias. que nada, feliz día. Estamos por ahí. Bueno, ya poco a los chicos que vos tenés un montón de experiencia, estás actualmente trabajando en Meta, que es el sueño de todos, me parece, trabajaste en Amazon, así que te vamos a estar exprimiendo un poco. Vamos para que los chicos te hagan preguntas, que ahí estuve anotando un poco las que te hicieron, las que nos dejaron ya la semana pasada. Y a lo último, me vas a ayudar a Ya, anunciar una sorpresa, que sí. esto es sorpresa también para vos. Así que arrancamos con todo, así sumamos valor lo más rápido posible. La primera pregunta que te voy a hacer es, uno cuando habla de que vos trabajás en Meta, se imagina que vas a nadar a la mañana, que tenés tu pelotero propio, que comes sushi, tenés un asistente haciéndote así cuando estás cansado de hacer código. Contanos qué tan así es, el lado real y el lado B de trabajar en Meta. Claro. Todo lo que se pueda, claramente, porque Sergio tiene... Sí, mira, o sea, yo de partida disculpe, estoy un poco resfriado, saliendo del resfrío, así que estoy un poco ronco, pero yo creo que la realidad siempre es un poco más, no es tan fantástica como se ve por afuera. Hay muchos beneficios, por supuesto. Yo soy un trabajador remoto, así que mi gran beneficio es poder trabajar desde la casa, pero las oficinas tienen comida gratis, un montón de cosas, pero a la larga es un trabajo, o sea, es un trabajo y es un trabajo duro, no es que uno llegue a masaje tras masaje tras masaje y después se vaya a la casa. Lo que sí puedo decir es que uno no puede hablar mucho del trabajo, pero uno se puede hablar un poco más tranquilo de lo que no es trabajo, como los beneficios. Entonces, lo que llega para afuera es muchas veces esa visión de, no sé si uno ve un día en la vida de un ingeniero en Facebook, nadie te va a decir, trabajé en este proyecto, porque no pueden, pero sí te van a poder decir la comida y todo lo demás. Así que es una visión un poco filtrada de la realidad. Pero los beneficios sí son de lo mejor que hay en el mercado, eso lo puedo decir. En Amazon también eran buenos beneficios, o sea, definitivamente es de las cosas más, de lo más avanzado en temas de beneficios, pero no es tan fantástico, no es Disneyland. ¿Vos Eh, podés ir puedo al... ir, tengo cada 3 meses voy. Ok, o sea, eso como te lo imponen, no es una decisión que vos tomás de no quiero trabajar remoto, No, quiero ir a la mi oficina. contrato es remoto, por lo tanto la expectativa es que yo no vaya a la oficina más que en excepciones. Y cada 3 meses juntamos al equipo completo en una oficina, por lo menos. Ok, genial. Contame más beneficios que tengas. Desde
no sé, por ejemplo, si se te fue el síndrome del impostor trabajando en Meta, o Eh, cómo es eso en la realidad. hay días y días, o sea, siempre hay días en los que me levanto y veo a todo el mundo tan inteligente y tanto más inteligente que yo y digo que en cualquier momento me va a llegar una llamada de teléfono y me van a decir, oye, ¿sabes qué? Revisamos y nos dimos cuenta que no debería estar aquí. Y, pero hay otros días en los que me siento súper bien, o sea, y la mayor parte del tiempo me siento bien. Eh, pero en general, o sea, es un lugar, uno lo normaliza también, digamos, yo ya llevo hartos años trabajando acá, ya no lo siento tanto, pero es un lugar que exige mucho porque el impacto es muchísimo, o sea, hay proyectos en los que uno impacta millones, decenas de millones, cientos de millones o billones de personas y el que sea una empresa en la que uno tiene ese tipo de posibilidades es muy, muy atractivo. ¿Y sentís las posibilidades de crecimiento muy competitivo? Eh, ¿Cómo lidias con el estrés? Hay tiempo y tiempo. A ver, he lidiado en algunos momentos mal con el estrés y en otros momentos bien. Es muy competitivo, por supuesto. Ok, Ahora, en general, es como se, se intenta que sea competitivo con uno mismo. Es decir, oye, yo tengo mis objetivos, mis expectativas y me tengo que preocupar de cumplirlas. Y no, si yo cumplo mis expectativas, me va a ir bien, sin importar lo que haga el resto. O sea, ese es el inicio. A medida que uno se va haciendo más senior, ya no es solamente cumplir mis expectativas, sino que ayudarle al equipo a cumplir las expectativas, ayudarle al pilar, a la organización, a la empresa a cumplir las expectativas. Y de ahí ya ahí cambia un poco la ecuación. Pero en general, más que competitividad, es un poco la exigencia, yo creo. bien. Chicos, vayan comentando de dónde son y vayan dejando preguntas, así al final las podemos contestar, así que aprovechan lo mejor posible. Y ya voy a mecharlo con una pregunta que tenía, que es, ¿cuáles pensás que son las grandes diferencias entre un programador senior y Sí, un no. programador junior? Yo creo que lo más importante es que uno cuando es junior, entre comillas, uno se tiene que preocupar de un par de cosas. Uno es saber cumplir con proyectos. Si yo digo que voy a hacer X, voy a entregar X. No voy a entregar X con asterisco, no voy a entregar Y, voy a entregar X. Em, Ahora, eso no significa que todo lo que a uno le pidan se puede hacer, pero significa de lo que yo encuentro que no se puede hacer, comunicarlo a tiempo y que no sea el día de la entrega decir, ah, pero es que eso no se podía. ¿No? Eso es muy de junior y eso es algo que uno tiene que aprender. Si uno lo identifica, tiene que aprender rápido a sacarlo del vocabulario. Y lo otro es empezar a ser también multiplicador. O sea, en el fondo es decir, oye, ok, yo me puedo hacer cargo de un proyecto, y todo el mundo puede depender que ese proyecto va a estar y yo lo voy a entregar y todo bien. Y después me voy a hacer cargo de una iniciativa en el equipo y que no solamente soy yo, sino que quizás hay otro empleado junior al que yo le voy a ayudar a sacar lo suyo adelante, o le voy a hacer una mentoría, o le voy a revisar el código para que esté todo, para hacer que se pueda mover más rápido. Y así la iniciativa completa de múltiples personas se entregó gracias a mí. Y después más senior es, oye, el equipo de al lado necesitan también un poco de ayuda, es un trabajo colaborativo con otro equipo que tiene otra cultura ingenieril. Y así eso, como uno lidia con eso hacia adelante. Yo creo que la complejidad técnica, o sea, por supuesto que hay excepciones. Hay gente que es brillante y que es súper, súper senior en base a ingeniería pura, o como que entregaron software que realmente era imposible, pero yo creo que la mayor parte de la gente que llega a senior es porque empiezan a entender las complejidades que son más organizacionales, es decir, oye, ya no se trata solo de mí, sino que cómo puedo ser un factor positivo para el resto también, cómo puedo llevar el equipo completo adelante, cómo puedo llevar así subiendo en la escala. Tal cual. Justo hoy estábamos hablando con otro programador que lo hicimos por LinkedIn, que es el director de acá, Gonzalo, y algo bastante parecido, él también es un perfil senior, y algo bastante parecido, como que cuando uno es senior, por tener una visión más de negocio y más estratégica y no solo quedarse en el proyecto, sino, ok, entenderlo y ver cómo puedo sumar más valor, qué puedo brindar,
qué vamos a llegar y qué no vamos a llegar y cómo optimizarlo más desde ese lado y no Claro. tanto desde un código perfecto, como él decía y como mencionaste. Bien. Contanos preguntas frecuentes que hayas tenido en tus entrevistas laborales hasta ahora. ¿Qué te solían preguntar? ¿Qué cosas que hayas aprendido de esos O sea, procesos? yo creo que algo que lo típico que se preguntan es, cuéntame alguna vez que hiciste un proyecto donde tuviste alguien que dijo, que opinó con una opinión contraria a lo que tú estabas postulando, por ejemplo. Ese tipo de preguntas son difíciles también. Una pregunta que es difícil desde un punto de vista humano es, cuéntame alguna vez que te equivocaste. Porque por supuesto que uno llega con el currículum pulido con todo lo que uno hizo bien, uno no pone lo que se equivocó. eh, entonces, las preguntas un poco más en negativo o conflictivas, en principio, son más difíciles porque uno lo toman un poco por sorpresa, pero yo creo que son importantes de trabajar, o sea, decir, oye, mira, llegó alguien y dijo una opinión completamente distinta y lo conversamos, e incluso decir, cambié de opinión después de esa conversación, es una muy buena señal de madurez. O sea, yo creo que no es solamente decir, yo gané, gano todas las discusiones en las que estoy y todo se hace como yo digo. Y lo mismo por el equivocarse, o sea, a mí una vez una psicóloga me dijo, yo siempre tenía mi señora siempre me dice que conversamos del caso hipotético de que me traigan un plato malo, o sea, un plato equivocado en un restaurante. Yo soy una persona que se lo come, porque no quiero estar causándole problemas al mesero que se equivocó en tomar la orden. Y una psicóloga me dijo, pero ¿cuántas veces crees que eso pasa por noche? Como, varias, sí, no van a echar a cada uno de los meseros que se equivocó. En el fondo, si uno se equivoca, eso pasa, eso ocurre y hay que saber asumir, actuar y avanzar. Es lo mismo acá en ingeniería, o sea, uno se va a equivocar. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno reacciona? O sea, oye, y tuvo un problema y terminó causando un incidente que bajó la página por 20 horas. Ok, ¿qué hice? ¿Me quedé sentado esperando que vinieran otras personas a arreglarlo? ¿O cómo me hice cargo yo? ¿Cómo después de eso me preocupé de que no, me aseguro de que no vuelva a pasar? Em, Esas preguntas yo creo que son muy Bueno, interesantes de saber y hay que tener, yo no creo que haya que tener un guión para responderlas, pero uno tiene que saber de qué historia voy a hablar. Es raro quedarse pensando, tratando de recordar alguna vez que uno se haya equivocado, mejor tener en el tintero las cosas claras de la carrera para atrás. igual. Así que bueno, vayan anotando estas preguntas que nos dijo Sergio, porque es lo que vos decís. Las entrevistas laborales también son práctica y cuanto más lo que dijo él, o sea, no un guión perfecto de palabra por palabra, pero si uno lo dice practicando en su casa, probablemente se va a dar cuenta que naturalmente Ujú. va a decir cosas que capaz no están muy buenas de decir y va a estar muy buenas de haber dicho y que te olvidaste. Entonces, cuanto más práctica tengas, van a decir, no, bueno, mejor no digo que me gusta trabajar solo, Claro, si es un puesto de equipo, mejor voy a decir situación o cualquier cosa del estilo. Y además voy a agregar esto de no solo quedarme en cómo lo resolví, sino que le voy a dar un plus extra y contar, por ejemplo, en el siguiente proyecto qué medidas implementé habiendo aprendido del proyecto anterior y ahí se genera como un valor muy interesante para el reclutador. Contanos cómo te mantenés actualizado. cuesta, cuesta. O sea, cuando estaba en Amazon me dediqué a trabajar. O sea, yo antes de Amazon era full stack. O sea, en el fondo todo lo que hacía era web. Eh, Cuando me puse a trabajar en esto en serio, lo primero que hice fue comprar o arrendar un libro en la biblioteca, de conectar bases de datos con PHP y HTML y todo eso. Y desde que empecé me dediqué a hacer páginas web, aplicaciones web y todo. Y cuando entré a Amazon hice poco de eso, me dediqué más a trabajar en backend, cosas más de servidores y todo. Y el último año de Amazon, como que yo sentía que me faltaba un poco el bichito, pero llevaba 5 años ya sin tener idea de qué es lo que se está haciendo en web. O sea, yo pensaba, oh, jQuery, jQuery ya nadie habla de jQuery nunca. Entonces al final es la máquina se mueve muy rápido. ¿Qué es lo que hice? Fue, en mi tiempo libre, agarré un libro de React y estudié y participé en algunas competencias, gané algunas competencias, pero no por mi destreza en React, pero por el producto que lograba construir. Y después, cuando llegó la hora
quería buscar oportunidades en Meta, resulta que ahora mi día a día trabajo en React. O sea, eso era algo que yo no conocía bien hace 3 años y lo aprendí directamente en mi tiempo libre y ahora lo ocupo todos los días. En la empresa que es dueña de React. O sea, no es, digamos, no es un trabajo cualquiera. O sea, como que agarraste un día y dijiste, para, mi día a día es jQuery, pero no sé qué se usa en el mercado hoy en día y te pusiste a buscar, por Sí, ejemplo, por creo LinkedIn, creo que ¿cómo pregunté, fue? a ver, llamé a un par de amigos que seguían en el sistema, o sea, en las aplicaciones web. Pregunté en algunos foros diciendo qué es lo que la gente usa hoy para construir páginas web. Y ahí me quedó claro que React era como lo más popular en el momento, por lo menos. Bien, ok, perfecto. Y bueno, una de las preguntas principales, ¿cómo hiciste para llegar a Amazon y después el paso de Amazon a Em, Meta? Tuve un poco de suerte. En mi caso, o sea, bueno, yo creo que no es suerte realmente, porque siempre en la universidad me dediqué a participar en competencias. Yo fui a las hackatones de Facebook que venían a hacer a Chile, o iban a hacer a Chile cuando estaba allá. Hice también, participé en la hackathon de Twitter. Con mi señora, o sea, fueron muchos años de mucho trabajo involucrado en esta industria como de competencias, no eran trabajos pagados. También hice trabajo en startups y me llegó un mail un día cuando estaba en penúltimo año de la universidad diciendo, oye, teníamos tu currículum, ¿te gustaría postular a Amazon? Y yo dije, sí. Y 6 meses después ya teníamos la visa en mano. Así que fue un poco vertiginoso ese último tramo, pero la verdad es que fue muy entretenido también. Em, Hay mucha gente que piensa como que necesitas tener un super título o sí ir a la universidad o algo así para entrar en estas empresas y para tener éxito en la programación. ¿Cuál es tu experiencia y desde lo que te hayan preguntado y lo que hayan preguntado en tu currículum, cuál es tu Claro, punto de o sea, vista mira, a sobre mí eso? nunca, si bien yo tengo un título universitario y agradezco mucho, mi educación universitaria fue súper formativa y yo la verdad es que más que la tecnología que estoy usando hoy, no la aprendí en una clase en la universidad. Yo no creo que uno tenga que aprender eso en la universidad, uno lo aprende haciendo. Pero hay un tema de disciplina que yo aprendí mucho en la universidad. Tenía profesores que eran capaces de ver que mis talentos estaban por un lado y me agarraban y me empujaban para adelante y así me propulsé y eso fue fácil para mí. O sea, no fue fácil, digo, sino que eso me ayudó a que las cosas salieran más fáciles. A la larga, lo que vale es lo que uno pueda demostrar. O sea, el qué tan hábil uno es con las manos o no. Y yo creo que para alguien que no pudo ir a la universidad, eso no es una sentencia de que uno no puede trabajar en la industria. O sea, yo creo que yo tengo compañeros de trabajo, o sea, tuve compañeros de trabajo en Meta que salieron de bootcamps, que estudiaron algo nada que ver y que después decidieron estudiar tecnología, entraron a un bootcamp, pero no fue lo único que hicieron, sino que se han dedicado a mejorarse y aprender y entraron a trabajos más chicos y subieron y los ascendieron dentro de esos trabajos y todo, y después terminaron llegando a Meta y la universidad, yo no tengo idea de en qué universidad trabaja ninguno de mis compañeros. Y estoy en Estados Unidos, donde la gente puede haber estudiado en Harvard, pueden haber estudiado en Yale, pueden haber estudiado en el MIT, y yo nunca he sabido de ninguno de ellos. Creo que uno de mis compañeros alguna vez me dijo que estudió en Columbia, pero no estoy seguro que haya terminado. Y no es algo de lo que hablemos, no es algo de lo que nadie aquí considere como una ventaja en papel, pero sí consideran el dónde trabajaste, cómo trabajaste, qué es lo que es demostrable de tu currículum que puedes hacer. Muy bueno. O sea, como que en recursos hicieron hincapié o hasta O sea, mención de yo la universidad, por en mi ejemplo, caso tuve o simplemente... problemas porque cuando me vine todavía no tenía la licenciatura, la estaba sacando, estaba en penúltimo año y último año después, pero no la tenía todavía y me hicieron problemas en inmigración. ¿Venirse a Estados Unidos es más difícil si uno no tiene un título universitario? Sí, porque la visa lo pide. Pero en Meta a lo más fue como, ah, sí, Universidad Santa María, sí, o sea, en Amazon. Me dijeron, sí, la conocemos. Y después en Meta
nunca he hablado con nadie en mi universidad. O sea, nunca nadie me ha preguntado de dónde estudié. Así que la verdad es que vale, digamos, yo creo que aporta mucho ir a la universidad, pero mi visión es que para esta carrera uno igual puede llegar aquí mismo, puede ser que sea más largo, puede ser que sea más difícil, es más difícil probablemente, pero uno puede hacerlo y yo lo he visto ocurrir. O sea, y no estamos hablando de que es Einstein, que tuvo que entrar a un bootcamp y salió, sino que hay gente que le ha puesto esfuerzo y trabajo duro y se llega. O sea, no es imposible para nada. Y bueno, obviamente vivís ahora en Estados Unidos y tenés una pronunciación en inglés. Y justamente mi próxima pregunta apunta a eso. ¿Qué tan importante es el inglés y qué otras habilidades, más allá de lo que es como lo técnico en sí, pensás que son como fundamentales para triunfar en Bueno, Latinoamérica? el inglés es extremadamente importante. Yo creo que desde que estoy en primero medio, digamos, en el colegio, siempre he dicho que yo tengo, mi papá se ríe, no sé si me estará viendo ahora, pero se ríe de que digo que tengo inglés nativo. Eh, y la verdad es que si bien yo siempre me consideré nivel súper alto, cuando me vine a Estados Unidos sentí que no sabía hablar inglés. Y llegaba a los lugares y me quedaba callado, porque bueno, me da nervios, se me enreda la lengua, no sé cómo reaccionar en esas situaciones y me costó harto tiempo un poco encontrar la soltura. Y aparte de eso, eso es en la vida normal. Una cosa mucho más distinta es el decir, oye, voy a tener un design review donde tengo que postular mi trabajo para que los ingenieros seniors lo revisen y es en inglés. Entonces, es como, digamos, tener no solo la soltura de poder hablar en inglés, sino que también un poco la confianza de que me voy a poder defender en inglés y voy a poder argumentar bien en inglés y no se me van a cruzar las palabras, voy a terminar hablando en cualquier idioma. Requiere esos trabajos que uno no solo no se puede sacar de un libro. Mi recomendación de ahí es hablar, 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 hablar. El último año el último año que estuve en Chile, nosotros íbamos a un grupo de políglotas en donde nos sentábamos todos los martes y era una hora de conversación en inglés. Y hablábamos en inglés nomás, no había profesor, no era guiado, era solamente conversación. Yo ese tipo de cosas lo recomiendo 100%. Eh, Y es para empresa en Estados Unidos a lo largo de tu trayectoria. ¿Qué tan importante, o sea, vale la pena realmente como invertir el poco tiempo que uno tiene hoy en día en aprender inglés? ¿Es más importante otra habilidad? ¿Cuál es tu recomendación ahí? ¿Qué tan importante? yo creo, puede ser un poco radical, pero yo creo que si es que uno no sabe inglés, el no saber inglés es un techo mucho más bajo que el no estudiar en la universidad, por ejemplo. O sea, yo creo que con el Oh, inglés uno se asegura que uno va a poder seguir hacia dónde va la tecnología de aquí a los próximos años, uno no va a estar dependiendo de que exista el tutorial en español, el video en español, o sea, con inglés uno se puede sentar a aprender lo que sea, no hay ningún bloqueo y el aprendizaje está literalmente en tus manos y no en las manos de quien sea que te lo esté traduciendo. Y tampoco en las manos de Google Translate, que no va a hacer un buen trabajo traduciendo. Yo me acuerdo de compañeros, te puedo decir, o sea, compañeros en la universidad que no sabían inglés y que nos pasaban un paper de 10 páginas en inglés y tenían que pasarlo completo por Google Translate. O sea, yo creo que eso ya te da como el 80% del paper y de ahí a entenderlo y poder después responder preguntas al respecto es mucho lo que uno pierde solamente por necesitar el español. Yo creo que el inglés, sin inglés es imposible irse para acá, obviamente. Y va a ser imposible trabajar remoto claro, para lugares que no estén en Latinoamérica. E incluso en Latinoamérica, yo creo que, digamos, si uno quiere conversar de tecnología, es raro no hacerlo con terminología en inglés. Eh, pero esa es mi visión. O sea, yo me imagino, por supuesto que siempre va a haber alguien que dice, ah, no, nunca he sabido ni una gota de inglés y estoy trabajando en no sé dónde, pero lo veo más difícil que por otras trabas educacionales. entiendo, está bien. Claro, además, entre un reclutador tiene adelante una persona que sabe inglés y otra que no, con los mismos recursos técnicos son muy parecidos y obviamente por las dudas se va a tirar al que sepa inglés porque el día de mañana si se amplía la compañía a otros países o tienen Ujú. clientes de afuera o se expanden o lo que sea,
uno que como ahí es muy fácil. ¿Y alguna otra habilidad? Viste que ahora se habla mucho de habilidades blandas o algo. ¿Algo más que sea como que para vos crucial o para vos el inglés es como la más Yo creo que hay habilidades introducción? comunicacionales que son importantes y que van un poco por el tema del poder saber hablar de lo que uno está trabajando o lo que uno está haciendo. Muchas veces veo, y a mí me pasaba, o sea, yo creo que los primeros 3 años de mi carrera cuando estaba trabajando en startups, esto era mi pan de cada día y la gente que trabajaba conmigo, lo siento, pero el decir, ah, no, es que estar hablando con el equivalente a un product manager y decir, no, lo que pasa es que esta variable no funcionó y no sé qué y bla, 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 que para alguien que no es técnico es ruido y al final ofusca la Claro, conversación. Yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes es el saber decir, oye, explicar en términos simples y técnicos cómo van las cosas, qué es lo que hice. Yo he hecho ent- entrevistas técnicas como de prueba a algunos bootcamps y una pregunta que siempre hago, que yo creo que es una buena pregunta para cualquier persona que esté aquí pueda responder. ¿Sí? En este tiempo que pasaste aprendiendo X, ¿cuál fue tu desafío más grande? ¿Cuál fue ese desafío que dijiste, uff, no sé si voy a poder resolverlo? Y una semana después de mucho trabajo lo lograste resolver. Y lo que quiero que me cuenten es una historia, quiero que me cuenten cómo era antes, qué hicieron para resolverlo y qué fue lo que pasó una vez que lo resolvieron. O sea, no necesito que estemos hablando 35 minutos, una hora del problema. Quiero que me cuenten por qué fue tan difícil, cómo lo resolvieron y cómo se sintió el estar al otro lado. Y eso extrapolado a proyectos, a iniciativas, a planificación, todo eso es una habilidad que sirve para todo, o sea, no es, y sirve en cualquier lenguaje. Yo lo aprendo en español, lo puedo hacer lo mismo en inglés, ningún problema, o sea, no es, no, va más allá de las palabras, va el poder sintetizar y contar y entender que esta persona no leyó el código conmigo, no le tengo por qué estar hablando del número de línea, le tengo que contar, digamos, la síntesis de qué fue lo que pasó. tal cual. Y de hecho voy a agregar uno que vos mismo mencionaste hace un rato, que es esto de poder decir que no también. O sea, el poder saber, no capaz para una entrevista, pero sí por lo menos mostrar esa capacidad de gestión como más valorable poder decir, mira, no voy a poner A, B, en este lapso de tiempo. ¿Cuál es más importante? ¿A, B o C? ¿A, B, B, C? Porque si me veis las tres, te voy a entregar las tres, pero a la mitad y no de buena calidad. Puedo hacer tranquilamente. O te puedo entregar una y media o hasta dos con muy buena calidad. Y esa asertividad y ese poder decir que no y gestionar el tiempo, creo que es una de las habilidades es el de un montón. Bueno, si tuvieras que partir hoy en día, ¿cómo Yo creo que harías? partiría igual que cuando partí antes. Fue en base a pura curiosidad. Yo no sé si mis papás se acuerdan, pero me llevé unos libros de Pascal cuando fuimos alguna vez al campo y me puse a hacer juegos. Esto fue antes de entrar siquiera a la secundaria. O sea, fue cuando estaba en enseñanza básica en Chile. Y hacer juegos y tratar de que mi hermano jugara los juegos. Después, en base a solo curiosidad, después con un compañero del colegio teníamos un libro de C++ y bueno, aprendimos C++ del libro y me acuerdo de haber hecho una aplicación para hacer el tracking de puntos de Fórmula 1. Nunca he visto en mi vida una carrera de Fórmula 1. No sé, pero hice un software que permitía hacer el tracking de los puntos de la carrera de Fórmula 1. Y todo fue en base nunca dije quiero sentarme a que me den un trabajo ahora que terminé esto, sino que fue, sería divertido hacer esto. Y así seguí hasta que después entré a la universidad, tuve clases de Python y a la altura cuando llegué a Python, que yo lo único que quizás diría distinto es, yo quizás partiría con Python porque es fácil de aprender, pero cuando yo llegué a la universidad, a las clases de Python, yo un semestre antes ya le estaba ayudando a los alumnos que estaban pasando por ese curso, porque si bien yo no sabía Python directamente, sí tenía todas las bases de programación. Sabía como qué era una variable, qué era un arreglo, qué era digamos,
estructura y todo ese tipo de cosas yo ya las había aprendido. Entonces eso se traslada de lenguaje a lenguaje. Cambian algunos nombres, cambian algunas ideas, pero esa es la base de los fundamentos de la programación. Y Eh, ¿Cuál es la tecnología que hay que aprender? Eh, y creo que tu visión es más como de aprender las bases, vas a aprender mucho, aprender de varias, más que claro, o centrarse sea, en yo creo una, que ¿no? es bueno centrarse en uno en los primeros días para poder decir, oye, digamos, ¿qué es una variable? ¿Cuáles son las columnas de los lenguajes de programación? O sea, si alguien me dijera hoy, enséñame a programar, lo que haría sería, ok, aprende Python, 2 semanas, 3 semanas, y después, si es que quieres programar aplicaciones web, nos pasamos a JavaScript, pero no voy a pasar 3 semanas enseñando JavaScript desde cero, porque yo ya sé que como saben Python, ya van a saber gran parte de los fundamentos de JavaScript igual. Van a tener que aprender la sintaxis, pero no van a tener que aprender de nuevo. Eso funciona igual. Y Ah, va a estar facilitado. Algo así sería. claro, Tipo Python, es que JavaScript. esos son lenguajes que son menos verbosos, son un poco más amigables para leer. Python es casi como leer inglés, entonces yo creo que ese facilita la situación, pero tampoco es full necesario. O sea, si es que alguien aprendió C primero, JavaScript le va a parecer un poco básico, pero va a ser los fundamentos son lo mismo. Ok. Y habías dicho como que te habías metido en hackatones y eso también te ayudó como a figurar. ¿Qué es un Una hackatón? hackathon hay distintas como variedades de este tipo de cosas. Yo hice hartas distintas, pero en general es decir, oye, 24 horas para construir una aplicación. Y antes de eso uno no tiene idea de lo que uno va a construir, porque quizás hay un tema que uno tiene que seguir. Y lo dan ese día y uno pasa 24 horas, lo construye y después lo presenta. Y haciendo eso aprendí, pero un montón de cosas distintas. O sea, aprendí desde la parte de la tecnología, del construir algo en poco tiempo, a construir buenas interfaces de usuario que se vean un poco más bonitas porque la tengo que presentar. También a darme cuenta que los jueces no van a mirar el código. Por lo tanto, para mí es mucho más importante que lo que yo construya se vea pulido, más que decir, ah, pero es que miren estas líneas. Son las mejores líneas de código que he escrito en mi vida. Nadie las va a ver. También aprendí a decir, oye, si es que tengo que hacer, son 24 horas de trabajo, pero la presentación dura 2 minutos, ¿qué tengo que priorizar para que la presentación esté lista? O sea, las mejores hackatones que tuvimos, fueron una de Twitter que fue muy buena, ni siquiera hicimos un sistema de cuenta como para hacer loguearse. Solamente mostramos como que la persona ya estaba logueada, pero no tenía sistema de cuenta porque resulta que en esos 2 minutos para nosotros era mucho más útil mostrar cuál era el caso de uso clave más que la página de login. Y eso es ejercicio de priorización. También el poder contar lo que hicimos y darle crédito a todo lo que tratamos de hacer en 2 minutos, o sea, comunicación. En muchos de esos tuvimos que presentar en inglés. Inglés. O sea, al final son muchas las habilidades, muy como multidisciplinario. Y la última pregunta antes de abrir paso a contestar lo que nos preguntan acá. Vos, bueno, acabas de hacer un bootcamp, recién terminás. ¿Cómo es la mejor forma de destacarte en el Sí. mercado? Em, a ver, de partida, les puedo contar lo que yo hice al salir de la universidad. Mi currículum al salir de la universidad, o mi LinkedIn incluso, pueden ir ahora y lo pueden revisar. Eh, yo no necesito que me paguen para demostrar que hice algo. O sea, los trabajos que uno pone en LinkedIn no es un tema de, ah, fue remunerado. No, son trabajos donde demostré habilidad. Por lo tanto, oye, hice un Candy Crush en una clase de la universidad. Fue terrible, fue horrible, no fue una tarea fácil, pero lo hice. Eso demuestra que yo sabía usar el lenguaje Java, el lenguaje en el que lo hicimos. Hasta el día de hoy, como pueden ver, cuento que hice eso. Ya ni me acuerdo en qué año fue, de haber sido el 2013.
Y lo hice y lo cuento como si fuera parte de mi currículum porque lo logré. O sea, es algo que puedo, tangiblemente lo hice. Los bootcamps, lo mismo. O sea, decir, oye, todos los proyectos que hicieron en el bootcamp, a mí me sirve mucho más ver eso en el currículum que cuando trabajaron de enfermera en tal parte antes de que se cambiaran de carrera. O sea, al final, si el currículum lo que quieren intentar convencer, si lo que quieren hacer es convencer a alguien de que los contrate como desarrollador o desarrolladora, traten de usar la mayor cantidad del currículum para demostrar sus habilidades como desarrollador y desarrolladora. A mí no me interesaría saber cuántas veces tuviste trabajo en los que te pagaron antes. Em, También yo creo que algo que es muy importante es el poder decir, hemos hablado de que los bootcamps no deberían ser, digamos, no, alguien que no fue a la universidad no debería ser descalificada de un proceso por no haber ido a la universidad. Pero eso no significa que una persona que sale de la universidad tenga las mismas habilidades que una persona que sale del bootcamp. Obviamente no, porque enseñan cosas distintas. Y en una versión reducida enseñan, digamos, es un track. Por lo tanto, la expectativa que yo tendría es que esa persona tiene que seguir trabajando en sí mismo y tiene que seguir poniéndole horas a estudiar y tiene que seguir trabajando para aprender nuevas tecnologías y para poder... Y yo incluso esperaría eso a alguien de la universidad. O sea, no es único de esto, pero para mí es, ok, después de que saliste de bootcamp, estuviste 3 meses buscando trabajo. ¿Qué hiciste en esos 3 meses? Muéstrame algún proyecto personal en el que hayas hecho, alguna hackathon en la que participaste. Lo que decía en mi LinkedIn, si ustedes van abajo en mi LinkedIn, están mis proyectos de las hackatones de Facebook, siguen ahí, los hice el 2016 y el 2017. Y están escritos. O sea, escribí en qué fue lo que trabajamos, puse a mis colaboradores y eso para mí es parte de mi currículum mucho más que algunas otras cosas que quizás hice antes en mi carrera y que no sé si vale la pena mencionar. Eh, y son cosas de las que yo después puedo hablar. Dice, oye, hiciste un proyecto que era en Prolog. Y dije, ah, sí, eso es algo quizás no es tan común y es algo de lo que yo puedo hablar en una entrevista y es relevante, es más relevante que qué libro abrí en la universidad. Claro, tal cual. Como más lo demostrable, más a lo que en Exacto. teoría tenés que saber, digamos. Porque donde uno realmente encuentra los problemas y los tiene que solucionar y no solo como que es mucho más tangible y mucho más como lo que vas a estar haciendo el día de mañana en una empresa, más que, sí, mira, te cuento la teoría y te cuento de algoritmos y te cuento de, no sé, lo que fuera. Así que bueno, vamos a pasar ahora con las preguntas que te fueron dejando. Hay algunas en realidad que ya las contestamos. Por ejemplo, ¿es recomendable aprender inglés para obtener mejores ofertas laborales? Ahí creo que tu respuesta es un rotundo. Sí. ¿Cuáles son las tecnologías que usas? Eso no sé Eh, si lo puedes decir. a ver, voy a decirlo, voy a contar cuáles son las tecnologías que uso, pero tienen que entender que yo no, eso no significa que el día de mañana yo solo vaya a buscar trabajos en donde trabajen con estas tecnologías, porque para mí va más allá de la tecnología, o sea, yo puedo escribir la misma aplicación, uno la puede hacer en React, uno la puede hacer en Express, uno la puede hacer en un montón de otras cosas, uno puede hacer con cierto sistema de diseño o con cierto otro sistema de diseño, o sea, no es... Yo en general trato de ver las cosas súper agnóstico qué tecnología hay. Puedo decir con lo que trabajo en el día a día hoy, pero yo trabajo generalmente con React y ocupamos un lenguaje que se llama Hack, que es como un wrapper alrededor de PHP y eso es mi día a día. Pero en Amazon era Java, era Kotlin, eran otras cosas, o sea, no es exclusivo. Claro, sí, pero sí hay como muchas modas que van variando, así que lo que la primera vez que nada, lo importante es aprender porque después en cada lenguaje va a variar el detalle, pero lo central ya estudiaste por lo menos 2 o 3 lenguajes, como que ya ibas a tener como el panorama de, ok, esto es por acá se escribirá así, acá se escribirá así, pero ya sabes cómo hacer. Esta pregunta seguía con, ¿son similares o se acercan a los que realizamos en la escuela? Déjame que te voy a leer, que es el programa Full Stack. Acá. Mientras te voy leyendo la próxima, para que la termine de abrir, que es, ¿qué recomiendas para trabajar en Meta?
Bueno, ¿y qué puestos necesitan? Pero eso me parece que lo pueden buscar en LinkedIn, excepto que sepas algo que El esté muy en el alta problema de eso demanda. es la recesión un poco ahora ha tirado un poco para abajo las contrataciones en estas empresas tan grandes, porque entonces han girado un poco más, buscan, por ejemplo, yo no sé, a mí me contrataron cuando estaba un poco en el auge de las contrataciones, así que tuve suerte. Pero ahora si me contrataran de nuevo, ya no me darían la opción de ser remoto, por ejemplo. Eh, ahora, no sé cómo está la cosa en Latinoamérica. También estos son en estas empresas donde han echado a miles de personas, entonces no es, la situación está un poco extraña. Pero, habiendo dicho eso, no es imposible. Yo creo que a mí me contrataron como un ingeniero de producto generalista, que se dice. Y por lo tanto yo no llegué a ningún equipo directamente, sino que llegué adentro y dije, ya, ¿qué equipos hacen lo que yo quiero? Yo quería que tuvieran una aplicación aparte, entonces yo trabajo en la parte más interna. Pero hay de todo, o sea, uno puede trabajar en estas empresas gigantescas, hay muchas alternativas para trabajar. Si alguien cree que puede ser que esté listo, les voy a decir que lo que se consideraría un junior aquí es probablemente un mid senior en Latinoamérica. Así que lo tengan, o sea, yo conozco gente que incluso fueron managers antes y que los contrataron aquí como entry level. Así que igual hay un nivel de exigencia y hay un nivel de qué es lo que se considera que es un poco distinto, pero eso no significa que sea imposible, pero hay que saber adaptarse y hay que saber decir, oye, ok, si yo quiero llegar ahí en 2 años más, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta es trabajar, trabajar, digamos, no trabajar contratado, sino que tener un portafolio que sea a prueba de balas y seguir trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo, llueva o truene. Tal cual. Bueno, mira, cómo es el programa acá en Desafío Latam. Tenemos introducción al desarrollo web, HTML, CSS, Bootstrap, JIT y JIT, CSS avanzado, JavaScript para la web, React 1, React 2, SQL, backend con Node y Express. Bueno, y después hay API, etcétera. Y después ya tenemos el proyecto final, que es como englobar todo lo que viene. ¿Qué tal te O suena? sea, mira, nuevamente, consideren que yo tengo años de experiencia y tengo trabajo largo de antes de la universidad, en el colegio, de aprender los fundamentos de la programación y todo. Eh, Eso suena como lo que yo hago todos los días. El proyecto final, o sea, yo tengo una aplicación en React que habla con un backend, que mantenemos datos. Disculpen. Mantenemos datos, nos preocupamos de los usuarios, de cuáles son las APIs, cuáles son los inputs, los outputs. O sea, es un caso estándar de full stack development. Eh, pero encontramos problemas de decir, ah, bueno, resulta que no sé qué tanto puedo decir ahora, pero digamos, hay cosas, incluso en los proyectos que se ven entre comillas más simples, hay complejidades que van más allá de eso. O sea, el cómo yo hablo con la gente, el cómo yo establezco la comunicación con otros servicios, hay de todo. Yo creo que lo que suena como el proyecto final de un bootcamp, para mí, si yo quisiera contratar, si yo tuviera una startup y quiero contratar a alguien para que me construya la aplicación web, y esa persona lleva 6 meses habiendo salido del bootcamp, si esa persona me dice, ah, y el equivalente a ese proyecto final que hice en el bootcamp, he hecho uno de esos proyectos finales en cada uno de los meses que he estado fuera del bootcamp, yo diría, ok, perfecto, ya sí, eso es lo que yo estoy esperando. Uno no se puede, el proyecto final del bootcamp lo tienen que considerar que es como la piedra base de lo que van a tener que seguir haciendo en adelante. Todos los proyectos en los que van a trabajar van a ser integrados y sobre todo si trabajan en empresas más chicas. En empresas más chicas uno no puede decir, ah, es que yo no aprendí esa tecnología. Es, bueno, arriba, no, me voy a sentar y lo voy a aprender. No tengo que, no hay, no tengo un, no van a contratar a otra persona. Eh, la, por lo tanto, yo lo que diría es, ese proyecto final es algo que lo que yo consideraría un ítem del currículum. ¿Qué tanto
ítems del currículum quieren, depende de ustedes. Yo les diría que lo llenen de arriba hasta abajo, de un lado para el otro, con ítems. Eso, ¿respondo la pregunta? Creo que sí. Sí, sí, sí. Acá tenemos unas que nos dejaron. ¿Qué tan real y efectivo es que los seniors guíen y ayuden a desarrolladores Em, juniors? Todos los días, yo creo que o sea, esa es la expectativa. Ahora, yo no tuve, cuando yo era junior, yo no tenía, trabajaba solo, no tenía un empleado senior arriba, así que no creo que sea imposible hacerlo sin. Pero cuando entré a Amazon, tienen que entender que esto no es un colegio, una escuela, no es que yo vaya a ir a una clase con el ingeniero senior. Yo tengo que ser el que tiene que buscar esa colaboración y el ver cómo establecer esa relación y el no es ¿qué me puedes enseñar hoy? No, 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 es oye, tengo este problema, ¿cómo lo resolverías tú? Eh, y eso aplica para siempre hasta que uno sea quizás el CEO de una empresa, e incluso ahí yo me imagino que uno tiene otros CEOs que tienen más experiencia en el círculo más cercano y uno puede conversar. O sea, yo creo que siempre hay aprendizaje y conocimiento. Puedo decir que en las empresas grandes hay una expectativa para los ingenieros que son más senior de ayudar a todo, a elevar a todo el resto. O sea, no es algo que sea como se deje como de lado. O sea, es parte de un ingeniero senior que no le está ayudando a nadie, puede que le vaya mal en la empresa. Claro, entiendo. Sí, porque es como que no suma que otro senior puede sumar, entonces como que en definitiva no te conviene tener esa persona si tenés otro que va a ayudar a mejorar lo que ya tenés. Eh, bueno, a ver si bien ya respondimos. Cuando empezaste a trabajar comparado con los requisitos que piden hoy en día, ¿pensás que es más exigente? Pensé, ¿qué cosa? Si pensás que es más exigente ahora entrar como al mercado de programación que cuando vos empezás. Mm, no. Yo creo que uno siempre va a pensar, y es también parte de la naturaleza humana, que yo lo tengo mucho más difícil que el de ayer. Y que y yo también voy a pensar, los que están ahora lo tienen mucho más fácil que yo cuando yo era chico. Eh, pero lo que sí puedo decir es que en mi caso fue al revés. O sea, si un trabajo pedía 2 años de experiencia y yo había estado, o sea, no sé si esto es tan bueno que lo cuente, pero y yo llevaba trabajando un año calendario, decía, bueno, pero trabajé un año calendario, pero trabajé en dos empresas al mismo tiempo, por lo tanto, empezar a sumar la cantidad de horas a la semana que trabajaba para ver si hacía los 2 años de experiencia, digamos, años de tiempo, porque al final eso es lo que andan buscando, no andan buscando a alguien que si bien 4 años de experiencia, no es que estén buscando a alguien que el 2019 tenga la tecnología del 2019 en la cabeza, lo que quieren es alguien que tenga el equivalente en experiencia. Perfecto. Bueno, algo más. Por ejemplo, todo el mundo puede programar. ¿Pensás que es solo para algunos? Eh, Respondenos eso si querés como algún mensaje final. A ver, todo el mundo puede programar. Yo creo que todo el mundo puede probar si es que les gusta. Yo siempre he visto esto más como, esta carrera la he visto como un deporte o como un arte, digamos, como para mí cuando veía a mis compañeros de la universidad que estaban estudiando esto y no les gustaba programar, para mí era como que hubieran entrado en música sin querer, sin que les gustara la música. Eh, pero Claro, también yo sé que son habilidades que uno puede aprender y que con trabajo duro puede uno desarrollar un talento sin haberlo tenido antes contemplado. O sea, no, yo no creo que sea algo de nacimiento. Eso es lo que quería decir. Todo el mundo puede probar. Y a mí me da la sensación que a mucha gente le gustaría, porque es una carrera que es muy entretenida. O sea, es ingeniería, o sea, el tener acertijos y resolverlos con las manos. No, no esa es la base de la ingeniería y de toda la ingeniería. Eh, y yo no encuentro nada más entretenido que eso. Pero lo que sí es que si es que a uno no le gusta, puedo garantizar que el aprender más probablemente va a hacer que les guste menos. Eh, pero, no sé, también es difícil ponerse en los pies en temas de gustos porque uno no sabe, uno no se los zapatos. Y respecto al mensaje final, o sea, miren, este es el mensaje final.
Si ustedes salieron de un bootcamp, significa que van a tener que trabajar un poco más para encontrar algún trabajo y para desarrollar esa experiencia, no lo posterguen. O sea, el trabajo, nadie les va a pedir las liquidaciones de sueldo para confirmar que, efectivamente lo que hicieron fue un trabajo remunerado. O sea, van a pedirles los entregables. Vayan a hacer una aplicación. La gente se ríe del, sí, van a tener todos los empleados, todos los salidos de bootcamp van a hacer el To-Do app. A mí no me importa, hagan el To-Do app, por favor. Y hagan la calculadora y empiecen a hacer cosas más complejas y más complejas y más complejas, pero desarrollen el músculo de hacer. Porque por supuesto que un empleado, o sea, un estudiante de bootcamp va a salir un poco con esa, entre comillas, desventaja, pero también van a salir con tiempo. O sea, es menos tiempo en un bootcamp que en una universidad. O sea, ¿qué van a hacer en ese tiempo de diferencia? O sea, si una persona saliera, digamos, el equivalente de los 6 años o 4 años de universidad versus 6 meses de bootcamp, ¿qué van a hacer en ese tiempo de diferencia entre los dos? Eh, no esperen a que les den trabajo para hacer cosas. Eso es lo que quiero decir. Y lo otro es que, onda, Bueno, no dejen de estudiar. No es. Yo sé que quizás los bootcamps lo recomienden. Si alguien les recomienda algo, no me hagan caso a mí. Yo no salí de un bootcamp, así que no necesitan hacerme caso a mí. Pero cuando yo veo a alguien que en su tag de LinkedIn incluyen los lenguajes que usan para programar y las tecnologías que usan para programar y ponen junior o trainee, no sé qué, cosas así, para mí eso es ruido y me dicen que quizás es muy junior. O sea, quizás es como que, digamos, eso para mí es como que es más difícil para mí pensar en que alguien va a poder hacer algo en Python si es que todo lo que es su tag dice JavaScript y React y no sé qué y no sé qué. Si bien quizás sí tienen las habilidades para aprender Python, o quizás saben Python, pero están enfocados en otro lado. En cambio, si es que alguien pone, oye, soy un desarrollador y tengo los proyectos que he hecho cosas en Python y en JavaScript y no sé qué, dije, bueno, yo tengo un proyecto en Kotlin, pero ¿sabes qué? Este tipo ha hecho cosas en todo esto otro lenguaje, o sea, agarrar un nuevo lenguaje no les va a ser problema. Yo personalmente preferiría eso. Eh, Ahora, a cada uno lo suyo y si es que le funciona a alguien para contratar, lo que les puedo decir, si yo, el día que yo tenga una startup, no voy a contratar buscando quién tiene Node.js en el tag de LinkedIn. Eso no va a ser mi filtro de búsqueda. buenísimo. Sí, es muy interesante esto que decís, que claro, se buscan capaces medio año o un año versus la universidad, que son 4 años. Entonces, la parte muy positiva que tiene es que tenés, tenés un montón de tiempo para hacer un montón más de proyectos, que es lo que en definitiva van a ver en tu, que es lo más importante, y a esto de empezar a diversificar para, en definitiva, como darle una garantía al reclutador, no es solo como que, bueno, mira, me sacás de Python y no sé qué hacer porque todo lo hice con Python y lo sé bastante, pero Claro. me pones otro lenguaje y ni idea, sino es tipo, bueno, pude hacer un proyecto en Python, pude hacer un proyecto en JavaScript, y el día de mañana si me metes en una empresa, nada, le voy a meter más pilas a algo que yo ya tengo la base. Entonces es mucho más versátil y mucho más garante de que el día de mañana va a poder sacar por más del proyecto, o que sea otro proyecto o lo que fuera. Que, bueno, muchas gracias y como principio, yo ahora tengo un regalo para los chicos que lo voy a sacar cuando vos lo digas, ya sea ahora o a las 8 de la noche, para hacerlos esperar, 8 de la noche Chile, lo que vos digas, acá se Pero, ¿tengo hace. que decir cuándo? Ya, ahora, Sí, ahora. depende de vos, genial. Ahora terminamos el vivo y voy a estar subiendo la sorpresa, pero bueno, muchísimas gracias, sos un genio, sos súper humilde. Vas a ser uno de Desafío Latam, pero no tenías por qué estar este tiempo con nosotros, así que te lo súper, súper, súper agradezco en nombre de todos y es hermoso ver la humildad y el transparentarnos un poco más este sueño de trabajar en Meta. Así que de mi lado, un No, igual, placer y gracias por la muchísimas invitación gracias. y a todos los que están viendo, si son programadores y si son futuros programadores, feliz día también. Y no, genial. Siempre cuando me inviten, vengo. Bueno, perfecto. No te vamos a dar mucho tiempo porque sabemos lo exigente que es Meta, pero de verdad muchas gracias porque hoy en día más que nada el tiempo es oro, así que muchas gracias.
Gracias y bueno, que Igual. termines bien Chao, el día. gracias. Chao, gracias.